Vamos a continuar hablando de mercados de hidrógeno verde en movilidad. Les voy comentando a moderar la mesa Francisco Montalbán, es presidente del Clúster Andaluz de Hidrógeno, también químico, fundador y CEO de Clantech, una ingeniería dedicada al diseño de plantas de hidrógeno verde. Aquí vienen muchos premiados. Él también tiene premio al mejor modelo de negocio y también premio a la empresa innovadora del Aljarafe. También es presidente del Comité Técnico del primer Congreso Nacional de Hidrógeno que se celebró aquí en 2024. La mesa va a estar formada por 5 ponentes. Comenzará Josep Ariño, responsable de mantenimiento y nuevos proyectos de infraestructuras en los transportes metropolitanos de Barcelona. Es ingeniero eléctrico, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Técnicos de Automoción. Junto a él se sentará Xavier Rivas, que es director de EBARM, ingeniero técnico industrial mecánico. Fue el coordinador del primer gran proyecto en Europa para el despliegue de infraestructura y vehículos con combustibles alternativos. En 2015 fundó EBARM. Y les cuento una pasión suya, personal, la competición de rally. Tiene una participación del equipo del Dakar con hidrógeno, siendo el primero en la historia en participar y además ha ganado 2 veces en su categoría. Miguel Ángel Alonso nos va a acompañar también, es director de Ingeniería y de Fondos Europeos en ALSA, ingeniero aeronáutico, MBA por el Instituto de Empresa, ha sido director de Automoción España, Portugal y Marruecos. Manuel Caballero también estará con nosotros, jefe de proyectos de H2O en Talgo, ingeniero industrial, más de 30 años trabajando en la industria de fabricación de trenes, dirige proyectos de tracción por hidrógeno. Y terminamos, les presento ya al último ponente, que va a ser Eloy García, jefe de ventas en el Departamento de Hidrógeno en Arcamo, donde lidera el desarrollo de negocio para proyectos relacionados con hidrógeno verde. Es ingeniero químico, ha conseguido hitos importantes en proyectos europeos, combina un enfoque práctico y estratégico para impulsar el hidrógeno verde en proyectos reales de alto impacto. Ya están todos, miren qué buena mesa, disfruten, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con esta mesa tan interesante. La movilidad. La movilidad parece que no se mueve y, sin embargo, nos han dicho en la Unión Europea que referente al 2019 tenemos que reducir las emisiones de la movilidad, sobre todo pesada, en más de un 45% de aquí al 2030, 65% al 2035 y 90% de aquí al 2040. Y los vehículos pesados resulta que son los responsables del 25% de las emisiones de efecto invernadero de transporte por carretera en la Unión Europea y del 6% del total de emisiones. Y además, el sector de la movilidad es susceptible de pagar más por el kilo de hidrógeno que el sector industrial, que está acostumbrado a pagar menos, porque gasta mucho y porque el hidrógeno que compra viene de no es verde, es gris normalmente, y está acostumbrado a pagar menos por esa cantidad. Aún así, el mercado de movilidad, en España al menos, se mueve poco. Como bien ha presentado nuestra querida presentadora, tenemos a Josep Ariño, que es el responsable técnico de Transportes Metropolitanos de Barcelona, en el que tuve el gran honor de, con mi empresa, montar junto con Iberdrola una hidrogenera allí que está funcionando perfectamente y que están aumentando el número de vehículos. Y han elegido, en su gran parte, vehículos eléctricos, autobuses eléctricos basados en pila de combustible de hidrógeno. Josep, por favor, explícanos un poco por qué, cuál es la ventaja o inconveniente o la comparativa frente a vehículos de batería eléctrica pura y dura, qué ventajas le ves, qué inconvenientes, en fin, explícanos un poco ese proceso, por favor. Sí, básicamente, ante todo, gracias por invitarme y, bueno, espero que no haya ningún problema en el sentido de que lo que les diga, en principio, sea de su interés. Pero, contestando a la pregunta, básicamente la diferencia que existe en un vehículo de hidrógeno con respecto a un vehículo eléctrico, básicamente en estos momentos se llama tiempo de carga. En estos momentos nosotros, para cargar un vehículo eléctrico, necesitamos, en la modalidad en depósito, necesitamos entre 3 y 4 horas para hacer el mismo recorrido. Mientras que un vehículo de hidrógeno en estos momentos lo cargas, yo ya diría que en 4 minutos.
Eso es importante porque evidentemente hace que la operativa y el sistema, digamos, que tenemos que tener para tener cargados los vehículos es muy importante. Evidentemente hay otros sistemas de carga también, el tema del eléctrico, pero bueno, podríamos también hablar de eso, pero de momento básicamente está enfocado en ese sentido. Y además tiene también otra ventaja en estos momentos el vehículo de hidrógeno, que es que esto también ha sido la evolución del tiempo. Nosotros pensábamos que evidentemente era una cosa que teníamos que probar, lo habíamos probado. Evidentemente después nos hemos dado cuenta que el único backup, es decir, si nosotros tenemos un problema en un sistema de suministro eléctrico y no podemos dar servicio, que en estos momentos incluso con el metro, cuando tienen un problema en una de las estaciones y necesitan comunicar a las estaciones, nos llaman a nosotros y ponemos autobuses, que normalmente suelen ser autobuses que son autónomos, entre comillas, no tienen que enchufarse a nada y normalmente son de combustión. En estos momentos, con la deriva que tiene la situación, también se nos presenta como un backup, es decir, no solo tenemos vehículos con una tecnología determinada, vehículo, digamos, eléctrico, sino que también tenemos unos vehículos que en un momento determinado los podemos cargar en poco tiempo y además los podemos utilizar indistintamente en cualquier sitio. En estos momentos esa es la gran ventaja. ¿Habrá más ventajas? Dios dirá, también es verdad que el vehículo eléctrico tiene una serie de ventajas también a nivel de eficiencia, que está claro, y que evidentemente en estos temas también está mucho más, entre comillas, y digo entre comillas porque evidentemente todo lo que se está haciendo en estos momentos prácticamente son innovaciones, o sea, estamos en una situación de innovación permanente y en estos momentos el tema eléctrico, pues la gran ventaja que yo le veo es la eficiencia, o sea, la eficiencia que tiene un vehículo eléctrico en estos momentos, lo estaba comentando hace un momento, en rueda estamos hablando de un 60% contra un vehículo, vamos a decir, de combustión o incluso un vehículo de hidrógeno, evidentemente, porque evidentemente tienes la pila de combustible pues entre un 30 y un 20%, los vehículos de combustión un 21%, 21%, señores. Hasta ahora hemos traccionado con rendimientos del 21% en rueda. Y en principio yo creo que con esto más o menos he explicado un poco. Ventaja, tiempo de carga, ventaja, backup. Muchas gracias, Xavier. Josep. Xavier, vamos a seguir con Cataluña, que son grandes líderes en muchos aspectos. Y por supuesto, Xavier Rivas, que trabajáis en diferentes soluciones dentro del mundo de la automoción, tanto en conversión de diésel a hidrógeno, dual como en pila de hidrógeno. ¿Son ambas soluciones compatibles? Explícanos un poco este trabajo que hacéis tan interesante. Bueno, igualmente muchas gracias por la invitación a la organización y por hacer una ciudad tan bonita como Huelva, que además, bueno, se verá con el tiempo, pero es uno de los pilares nuestros de inversión para el futuro. Sí, ambas tecnologías las trabajamos. Creemos que la tecnología dual que combina se puede aplicar hoy, no hay que esperar al futuro, es hoy. Es algo asumible a nivel económicamente y fácil de darle consumo a las hidrolineras a muy corto plazo y utilizando los activos que ya tienen las empresas. Esto es una gran ventaja. Y por otro lado, la pila de hidrógeno en la que estamos trabajando con diferentes paneles nos permite cubrir otra pata, que es básicamente la del vehículo de cero emisiones, pero que todavía pues tienen una serie de puntos tecnológicos y complejidades técnicas que complican un poco lo que es la conversión, ¿no? Y esto todavía no te da el mismo resultado final a nivel económico. Por eso combinamos ambas y creemos que ambas son muy buenas para empezar ya hoy a utilizar el hidrógeno. De hecho, lo habéis probado en el París-Dakar, o sea que mejor ya por tercer año, sí, por tercer año, y hemos demostrado que, oye, si podemos participar en el rally más duro del mundo en medio de la nada y podemos cargar hidrógeno sin problemas, incluso con buen rendimiento, pues estoy seguro que lo podemos hacer sin problemas en nuestro país. Y supongo que las carreteras no eran muy buenas por allí, ¿no? No especialmente. Estupendo, muchas gracias. En ALSA tenemos a Miguel Ángel Alonso. Miguel Ángel, ¿qué mueve un operador global como ALSA a interesarse por el hidrógeno? Pues primero agradecer, no podemos dejar de agradecer, lógicamente, la invitación y estar en esta ciudad, en esta región. Desde ALSA lo hemos tenido claro siempre, hemos querido siempre ser pioneros en nuevas tecnologías, simplemente porque eso nos va en el ADN
pero sobre todo porque es la competitividad que tenemos que tener de cada mercado. O sea, tenemos que estar preparados. ¿Cuál es la circunstancia? Y sobre todo por complementar lo que antes ha dicho compañero José de TMB, nosotros nos movemos desde un ámbito del puramente urbano al metropolitano, regional y largo recorrido. Tenemos ahora mismo unos 5.500 vehículos solamente funcionando en España, de los cuales solamente 1.200 son puramente urbanos. Para el resto hay que buscar una solución en esa transición ecológica que tenemos que realizar por imposición y por creencia realmente que tenemos que hacerlo. Y en ese sentido, el hidrógeno para nosotros es una clave que no podemos descartar y lo visualizamos desde hace 5 años. Cuando empezamos a transicionar a vehículos cero emisiones significa en este momento básicamente en tubo de escape, porque luego hablaremos si acaso de las cero emisiones netas, que también es algo que es muy relevante. Hablamos de vehículos, en este caso de batería, como bien decía José, y también eléctricos de pila de combustible. No olvidemos y hay que reivindicar que el vehículo de pila de combustible es un vehículo 100% eléctrico. Y eso creo que es muy importante, que no nos dejemos eso. Por eso las ayudas tienen que venir en la misma dirección y con la misma intensidad de ayudas en función del precio y el coste de cada tecnología. Pues muy sencillo, en nuestro caso, básicamente con la parte de vehículo urbano, más o menos vamos pudiendo cubrir con vehículos de batería, pero con la parte de regional y largo recorrido no hay solución con baterías y nosotros tenemos vehículos ya de clase 2. Para esas soluciones necesitaremos elementos, en este caso, o combustibles o soluciones que realmente no transportemos peso, sino pasajeros, que es nuestro core. Y para eso, la única solución que vemos a fecha de hoy y que desde hace 4 años llevamos ya implantando y probando y materializando es el hidrógeno. Porque el hidrógeno a corto, medio y largo plazo nos dará 3 posibles soluciones. La primera es la pila de combustible, la segunda es el motor de combustión de hidrógeno y la tercera puede ser el e-fuel, el combustible sintético, en base a hidrógeno más captura de CO2. Con lo cual sí que visualizamos, no solamente en este caso para la parte de urbano, que también, que el hidrógeno sí que puede ser una solución nuestra a futuro. Y eso a nivel de ingeniería es apasionante, pero la verdad es que es un reto. Y nos quisimos meter en esto cuanto antes porque en esa transición hay 2 elementos clave. Primero, el ecosistema que se genera. Esto nos pasó ya con el GNC. Ahora mismo tenemos que transicionar con vehículos eléctricos de las 2 tipologías con una infraestructura que casi el vehículo es lo de menos. Pero es que en segundo lugar, todo está condicionado al tema de red. Y ese tema de red es el que estamos sufriendo en los 2 casos. Con lo cual, en ese sentido, nosotros lo que sí tenemos que tener claro es que teníamos que desarrollar el hidrógeno cuanto antes para conocerlo y para saber realmente qué hándicaps teníamos, qué teníamos que solucionar y con qué contábamos a nuestro alrededor, qué ecosistema existe para poder apoyarnos en él. Y esa es un poco de las claves por las cuales ALSA ha trabajado en estos últimos años en hidrógeno. Sin duda alguna, es importantísimo madurar las tecnologías, que los operadores podáis utilizarlas previamente a una expansión completa, porque no podemos dedicarlo todo y cambiarlo todo de la noche a la mañana y tener problemas y luego no poder dar el servicio que es lo que vosotros hacéis, dar servicio. Muchas gracias, Miguel. Manuel, Talgo, otro transporte interesante e importante que es el transporte ferroviario, que también en algunos casos es verdad que está muy descarbonizado, porque descarbonizado siempre que la electricidad sea descarbonizada. En este país tenemos un mix energético bastante descarbonizado, afortunadamente. Manuel, por favor, explícanos brevemente los proyectos que Talgo tiene relacionados con la tracción con hidrógeno. Bueno, pues buenos días. Bueno, como todo me voy a repetir, pero gracias por estar aquí, por invitarnos. Entonces, en Talgo llevamos más de 4 años ya desarrollando trenes con tracción por hidrógeno. Entonces, hemos desarrollado un primer prototipo, que ya hemos comprado las pilas de combustible, hemos comprado baterías, los depósitos, y ya lo hemos desarrollado. Nos ha costado bastante trabajo. Es un reto tecnológico porque nuestro proyecto es integrar todos los elementos, entonces tenemos que hacer un control de software de cuándo la pila tiene que entrar, cuándo la batería tiene que entrar. Entonces es bastante complejo. Pero ya, afortunadamente, después de 4 años de trabajo, hemos fabricado el prototipo. Esta es una realidad, se puede tocar.
No es algo que esté en los papeles, sino que lo hemos llevado, hemos desarrollado la ingeniería, hemos comprado los componentes, los hemos montado, los hemos puesto a punto y lo hemos puesto en la vía. Ahora mismo lo hemos probado ya en la factoría que tenemos en Madrid, en Batas 2, y estamos esperando ya los permisos de ADIF para esa vía de comercial. Y ahí probar pues, lo que consume el tren, si realmente el software que hemos desarrollado para ese control de pilas y de baterías, pues va bien, va fino. Y ese es el primer proyecto que ya tenemos terminado y listo para salir a vías comerciales. Que saldremos por vías, monte cerca de Madrid, y probaremos ahí como realmente si la puesta a punto que hemos hecho, el desarrollo que hemos hecho, pues es el correcto, cumple todos los requisitos que hemos desarrollado y evidentemente tenemos que ajustar cosas que saldrán en las pruebas. Y luego el segundo prototipo, que ya hemos realizado a la ingeniería, es de otro proyecto que tenemos, que es un tren que está circulando actualmente con una versión diésel, que es el tren de Talgo del 250, que tiene una versión con un coche que cuando no hay catenaria, pues se alimenta a los motores de la locomotora con diésel. Y entonces el otro proyecto que tenemos es quitar ese coche diésel y poner en su lugar pues un coche que ya tenemos desarrollado con sus pilas, su batería y sus depósitos de hidrógeno. Y la idea de mostrar es un proyecto ya muy cerca a mercado, estamos hablando de TR8, y también lo probaremos en vía. La idea es, hemos terminado ya la ingeniería, estamos comprando ya todos los materiales y yo creo que para final de año ya tenemos terminada la fabricación. Y ya pues cogeremos un tren que está actualmente en circulación, le quitaremos ese coche diésel y pondremos nuestro coche de hidrógeno. Entonces son procesos que tenemos, nos está costando mucho trabajo, es una tecnología del primer prototipo al segundo prototipo ha evolucionado, las pilas del primer prototipo tienen 70 kilovatios, el segundo 150 y estamos hablando de 4 años. La batería lo mismo, las baterías teníamos 122 kilovatios hora en el primer prototipo, el segundo tenemos 339, todo evoluciona. Entonces, hay que seguir trabajando, seguir innovando y las cosas que no vemos, pues probarlo y ponerlas a punto. Y es la manera de ir paso a paso. No podemos ir de un sitio a otro de la noche a la mañana. Hay que ir, hay que amanecer y hay que ir funcionando. Entonces, también nuestros trenes van a ser híbridos, es decir, que cuando haya catenaria, el tren circulará con catenaria y cuando haya catenaria, bajará el pantógrafo y suministraremos la tracción eléctrica con la tracción por hidrógeno. Entonces, no hay que quitar una tecnología a otra mejor, hay que compatibilizarlas y seguir avanzando. Muchas gracias, Manuel, está claro. La verdad es que da gusto escuchar estos proyectos y la pena es que no tenemos infraestructuras de repostaje, pero bueno, a ver si se anima el mercado. Eloy, Arcamo, retos. ¿Cuáles son los principales retos que tú ves a nivel técnico y normativo para diseñar estaciones de suministro, precisamente? Agradecido de nuevo, como los compañeros, pues a la oportunidad, por el fantástico evento y por participar con ponentes de tan alta posición, con los que además hemos colaborado en bastantes proyectos, que es de agradecer, siempre se queda en el entorno. Nosotros desde Arcamo ayudamos siempre a la parte de desarrollo de infraestructura, es a lo que estamos más especializados en el sector de hidrógeno y es un factor importante porque es el que asegura la parte de cadena de valor, el que la demanda final se pueda aplicar. Claro, en ese día a día en el que entramos en ese uso de la infraestructura y en el aplicativo final, pues yo creo que los principales retos que encontramos básicamente en el diseño tienen mucho que ver con un punto muy importante que es la seguridad. Garantizar la seguridad en proyectos donde se trabaja con presiones muy altas, calidades muy altas y donde queremos rebajar mucho el CAPEX, como ayer que estuvimos hablando de este tema en la mesa de precios, ¿verdad? Pues es un tema bastante delicado, siempre queremos trabajar con CAPEX muy bajos, pues desde luego es un reto. Y especialmente la falta de regulación específica de esos criterios de diseño a los que nos tenemos que acoger para poder desarrollar esas infraestructuras. Entonces, ante esa falta, digamos, de normativa específica en los criterios de diseño, nos ceñimos a las buenas prácticas de ingeniería en base a gases similares. Entonces, claro, cada uno tiene una experiencia diferente, ¿verdad? Cada uno utiliza un tipo de combustible distinto y entonces, pues, evidentemente los criterios no son homogéneos. Falta, bajo nuestra visión, ese criterio armonizado y controlado y homogéneo de
de regulación de cómo se hacen los diseños de infraestructura. Y luego, por supuesto, pues esto viene empujado por un trabajo conjunto de los distintos actores que realmente tienen peso en esto, como son pues, los organismos públicos, por supuesto que promocionan y que ayudan a la viabilidad de los proyectos, asociaciones especializadas con técnicos profesionales que conocen el mercado, los materiales, las tecnologías y ayudan a su desarrollo, y el trabajo conjunto para poder pues, no solamente establecer ese uso final, como es en este caso la movilidad, sino también toda la estructura necesaria para poder desarrollarlo. Muchas gracias, Eloy. En seguridad hemos visto hace un momento que Equinor ya nos ofrece soluciones en ese sentido. O sea, ya tenemos regulación y si no hay regulación hay una 19880 que exige unos estudios de seguridad que te van a permitir dar idoneidad segura a tu instalación de repostaje. Vuelvo a Josep. Uno de los temas importantes dentro del desarrollo de las tecnologías de hidrógeno para mí es el poder incentivar los usos, en este caso los autobuses urbanos, porque los costes del vehículo de hidrógeno todavía es elevado. Y te pregunto, Josep, ¿habéis tenido alguna ayuda? ¿Habéis conseguido ayudas de la Unión Europea para comprar esos 44, creo que son ya, autobuses urbanos de pila de combustible, que son de precios bastante más caros que el diésel o que el gas natural comprimido? Sí, básicamente hemos aprovechado las épocas que estamos en este momento con las ayudas europeas del año pasado. Básicamente, pues ahí vino bastante dinero por ese tema, los famosos las ayudas europeas, vaya, que le llaman, y después el MITMA también nos ayudó también bastante. Y también, evidentemente, el Banco de Inversión Europeo también nos ha ayudado en ese sentido. Y, evidentemente, pues nosotros somos una empresa pública y, evidentemente, tenemos la financiación que tenemos por parte de nuestras administraciones, que nosotros tenemos, me lo preguntaban por ahí o no se me lo preguntarán, nosotros tenemos tres grandes inversores o, digamos, dueños a nivel financiero, que son el Ayuntamiento, la Generalitat en este caso, y también el Estado. Entonces, a través de ellos, pues también se canalizan todas las ayudas. Básicamente, las ayudas se han focalizado, y lo digo, mucho en la parte de vehículo, no así en el tema de infraestructura, que nos ha costado un poquito más, ¿no? Lo digo por otro tipo de vehículos que también han tenido, digamos, este tipo de ayudas. Evidentemente, pues en ese sentido sí que ha habido una gran avalancha de dinero en este sentido, pero sobre todo también porque las administraciones también aquí nos han apoyado muchísimo en este sentido. Magnífico. Xavier, ¿cómo crees tú que podríamos fomentar el desarrollo de infraestructuras para el suministro de hidrógeno para que se haga más realidad que vehículos de hidrógeno vayan circulando por nuestras carreteras? Pues esto es uno de los puntos claves. Yo creo que estamos viendo que quien está apostando son muchas veces operadores de transporte de personas, ¿no? O recogida de residuos, etcétera. Pero esto se tendría que empezar a implementar ya a un nivel mucho más fuerte. Yo creo que todos somos conscientes de que es más caro, ¿no? Hablabais de coste, pero es que no compramos lo mismo. El problema es que contaminar sale barato. Entonces estamos hablando de dejar de contaminar, ¿no? Y por supuesto, pues al inicio pues necesita una economía de escala. Yo creo que aquí la colaboración público-privada es muy importante, por un lado con el apoyo a proyectos de despliegue de infraestructura y de flotas que utilicen el hidrógeno como vector energético, y eso nos va a garantizar a la industria que tengamos los volúmenes suficientes para reducir esos costes. Es un punto. Y por lo tanto lo que se necesita son incentivos también, normativas, que los concursos, que los pliegos apoyen esto, y trasladar también al consumidor cuál es la ventaja, ¿no? Que el comprador de ese transporte pues entienda de que es un transporte más limpio y que tiene la posibilidad en el futuro de ser incluso más competitivo que lo que tenemos ahora, pero que en esta transición la colaboración público-privada es importante, con incentivos, con ayudas, con normativas que hagan que esta industria pueda crecer. Creo que estos son los puntos principales. La tecnología está, las hidrolineras están, los expertos están, y se está demostrando, y lo dicen ellos mismos, que funciona, que está aquí. Es un tema de impulsarlo y quererlo. Sí, señor.
De hecho, ALSA ya ha hecho proyectos. ¿Qué proyectos, Miguel? ¿Habéis desplegado ya con tecnologías de hidrógeno? Pues sí, tenemos proyectos y tenemos ya vehículos funcionando de verdad, ya en operación. Nosotros, a fecha de hoy, y enlazando con lo que decís de los fondos europeos, algo que nos han enseñado los fondos europeos, que son muy perfeccionables, desde luego, y en eso estamos también intentando trabajar con las administraciones, aparte de esa colaboración público-privada, que tanto se ha hecho esta mañana, y público-público, creo que ha sido clave la colaboración privada-privada para poder sacar estos proyectos a una realidad, porque realmente si no hubiera sido imposible. Si tenemos que esperar a las ayudas, muchas veces no hubiéramos llegado. Entonces, ahí sí que ha sido clave y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos ahora mismo 3 proyectos, 2 en Europa y 1 de SEDETI, que estamos trabajando para la implantación de vehículos de hidrógeno, tanto en infraestructuras como los propios vehículos, 2 en Asturias, 1 en este caso en Madrid también, en los cuales lo que vamos a incorporar son vehículos de pila de combustible clase 2, que ya a partir de final de este año, principio del que viene, empezaremos a incorporarlo, que es la clave nuestra a futuro, no clase 1, pero también en este caso para adecuar y producir hidrógeno para alimentar esos vehículos, lo cual es clave. Pero es que, aparte de eso, lo que hemos desarrollado en los últimos años con esta colaboración privada ha sido, primero, probar los 2 primeros vehículos de hidrógeno que llegaron a España, uno ya en el año 22, que lo tenemos en Torrejón, para ver realmente cómo funcionaba esta tecnología. Sigue funcionando sin ningún problema. Deciros que la tecnología existe, la pila de combustible no es nueva, llevamos años o décadas ya trabajando con pila de combustible. Nosotros lo que tenemos allí, por ejemplo, son vehículos Toyota Caetano, los cuales hemos tenido cualquier problema en el vehículo menos relacionado con la cadena cinemática, con lo cual en ese sentido la tecnología está ahí ya. Y luego, aparte de eso, lo que estamos también, lógicamente, en ese desarrollo, tenemos que buscar lo que antes decía, esa colaboración con otras empresas. Y en este caso, por ejemplo, los 2 vehículos que tenemos en Madrid, tenemos una colaboración directa con Exolum, por ejemplo, que lo que hizo fue montar una planta de hidrógeno de producción local en Torrejón, de la cual, lógicamente, tenemos colaboración directa, allí repostan los vehículos, y luego ganamos un concurso, por ejemplo, en Zaragoza, que hemos cambiado completamente lo que es el ámbito de Zaragoza, en el sentido de que hemos introducido este año vehículos de biometano y la primera línea 100% de hidrógeno entre el aeropuerto y la ciudad. En este caso, había que buscar soluciones. No había todavía producción, que la habrá seguro en Aragón, pero aquí lo que hicimos, pues de la mano, por ejemplo, de Repsol y Los Ríos, que tienen las estaciones de servicio, son los que nos están suministrando, en este caso, el hidrógeno. Son iniciativas que realmente son claves para poder evolucionar y demostrar que realmente es una tecnología que, en este caso, y nosotros nos medimos por TCO, por el coste total, en este caso, de propiedad. El CAPEX hay que solucionarlo, hay incentivos, colaboración público-privada, pero el OPEX, al final, tiene que venir en una colaboración total. Y aquí lo que nosotros sí estamos detectando, que también era el segundo punto importante dentro del tema de fondos y con el tema del hidrógeno, está clarísimo, que hay que mirarse menos el ombligo, hay que agregar demanda para que esto, lógicamente, sea una realidad. Totalmente de acuerdo. Sin demanda no hay mercado y la rentabilidad nunca llega. Vuelvo con Manuel Talgo. Háblanos de cuáles son los principales retos que habéis encontrado en vuestro desarrollo de proyectos. Pues como esto ha sido un proyecto complicado. Hemos encontrado retos técnicos. O sea, nosotros un tren pues, pesa mucho, necesita mucha potencia. Entonces, las pilas que hay en el mercado, ahora mismo estamos utilizando pilas en autobuses porque no hay normativa de pilas para el sector de ferrocarril. Entonces, hemos tenido que montar pilas de autobuses y adaptarlas, digamos, a la reglamentación de ferrocarril. Una reglamentación que tienes que primar sobre todo el tema de seguridad, el tren tiene que ser seguro, el tren no se puede parar, eso no se puede parar en túnel, no se puede parar en ninguna estación, pues hay un tren detrás que... Y entonces hemos encontrado bastantes retos técnicos, hemos hecho unos estudios de seguridad muy concienzudos, pues hay una fuga de hidrógeno que tenemos que actuar. El hidrógeno a partir del 4% en aire puede estallar si hay una funda de ignición, con lo cual hemos tomado medidas de seguridad
para reducir al mínimo esas fugas de hidrógeno y si existen, pues cortar la alimentación eléctrica, con lo cual siempre estaremos por debajo del 4%. Lo mismo en cuanto a normativa. Normativa, pues no hay normativa de ferrocarril. Poco a poco se va realizando. Hay proyectos de normas europeas, tanto de pilas como de depósitos, pero todavía no están operativos. Entonces, ahora mismo nosotros queremos vender un tren de hidrógeno, tenemos ya el tren desarrollado, tenemos la capacidad para vender trenes, pero no podemos homologar un tren con tracción por hidrógeno, porque no hay normativa con la que homologar ese tren. Y luego el problema también del suministro de hidrógeno. Nosotros para las pruebas pues hemos contado con energía portátil, con un camión que nos suministra hidrógeno y eso pues con una hidrolinera pues alimentamos el tren. Estamos hablando del tren de depósitos tipo 4 de 350 bares y tardamos eso poco, estamos hablando de minutos en cargar el tren. El tren tiene que cargar muchos depósitos de hidrógeno. Los depósitos también son depósitos de autobuses, entonces la vida de esos depósitos y de las pilas no aguantan la vida de un tren. Un tren dura como 30 años. Entonces, esa tecnología tiene que evolucionar y de hecho está evolucionando. Pero entonces tenemos también problemas de esa tecnología evolucionar, la normativa que evolucionar y también los puntos de suministro. Ahora mismo, si alguien nos compra un tren de hidrógeno, no puede recargar hidrógeno. Hay que hacer una red de hidrógeno para poder recargar ese tren pues, en las estaciones o en los centros de mantenimiento y poder operar ese tren en condiciones. Nosotros estamos preparados para vender ese tren. La tecnología la tenemos ya controlada, la hemos desarrollado, pero necesitamos, pues, por parte de los organismos públicos, pues, que apuesten realmente por el hidrógeno como estamos haciendo nosotros. En Alemania ya hay trenes circulando en hidrógeno, en Francia también hay pedidos, en Italia también, y en España pues todavía no hay ningún tren con hidrógeno en operación comercial. Entonces, tiene que haber una colaboración público-privada que anime a desarrollar esta tecnología, puesto que los fabricantes vamos a estar preparados para ofrecer sus servicios. Muchas gracias, Manuel. El tiempo nos come. Veo el reloj que va para atrás. Os pido brevemente, doy, en este caso, dos puntos interesantes. ¿Cómo verías tú la manera de fomentar el desarrollo de infraestructuras para suministrar hidrógeno a estos señores? Que veo que no hay manera. Y unir el ahorro en costes en CAPEX, al menos. De brevemente, a ver qué se te ocurre, que nos lo puedes contar. Yo creo que a nivel de infraestructura, nosotros en esto tenemos ya experiencia. De hecho, hemos colaborado tanto en la instalación de TMB, ¿no?, como con Talgo también, previamente para... Siempre hay soluciones ingeniosas, ¿no?, como el tema de suministro portátil, y siempre tenemos soluciones donde podemos llegar, pero sin embargo creo que el tema de la infraestructura es bastante importante y estoy bastante de acuerdo con Manuel que lo que tenemos que hacer es, desde la parte pública, con colaboración público-privada, pues fomentar el desarrollo de esa infraestructura. Lo hemos visto, ahora nosotros hemos ayudado a la AMT de Madrid a desarrollar también su proyecto de hidrógeno, donde ya tienen 10 autobuses funcionando y ha funcionado realmente por ese deseo realmente de que la tecnología llegue a buen puerto, ¿no? Y hay formas de hacerlo. Yo creo que siempre podemos mirar un poquito también hacia afuera, cómo se hacen las cosas hacia afuera, y hay que aterrizar esos planes nacionales a medidas más específicas y medidas como corredores logísticos que puedan fomentar ese tipo de infraestructura, donde es interesante aunar pues toda esa subvención y toda esa inversión en infraestructura, intentar concentrarlo lo máximo posible para que sea mucho más eficiente, ¿no? Y luego, por otro punto, también el modelo de subvención, que también es una cosa que se hace en otros sitios y que funciona bastante bien, que ahí en línea con Xavier y con Miguel Ángel, pues el tema de que efectivamente el modelo de subvención actual es hacia el CAPEX. Entonces, los casos de negocio se centran mucho en que hay un grupo que quiere invertir un capital y después de invertir el dinero les viene un retorno con esa ayuda. Y sin embargo, pues en otros sitios lo que fomentan es el OPEX. De tal forma que cuando llega el momento de la decisión de la inversión o no, el FID, el famoso FID, pues tú si fomentas ese OPEX y aseguras ese precio de venta, finalmente la decisión del inversor es asegurar ese futuro, cambiar el corto plazo por la inversión a largo plazo y asegurar el precio final. Hay otras medidas como, por ejemplo, excepciones fiscales o ayudas a créditos blandos que tengan la posibilidad de tener fondo de maniobra operativo para poder en las inversiones pues,
acometer esas instalaciones porque la tecnología está, como habéis mencionado previamente, la tecnología está, el hidrógeno es un mundo que está preparado, pero necesita todavía ese desarrollo. A nivel técnico, soluciones modulares para intentar llegar a escalar, tener proyectos lanzadores, proyectos demostrativos, que vayamos con tamaños contenidos, pero poco a poco demostrando que podemos aterrizarlo, que somos capaces de realizar estos proyectos y coger información para ir aprendiendo cada vez más. Cuanta más infraestructura, más aprenderemos y, por lo tanto, pues mayor conocimiento tendremos y mejor iremos yendo al futuro. Muchas gracias, Eloy. No queda nada. Pues, Josep, me gustaría que... Tengo 3 preguntas sin preguntarte, ¿no? Hablamos de mantenimiento de perspectiva futura. Dinos lo que quieras decirnos, porque ya tenemos poco tiempo. Si quieres hablar de hacia dónde va TMB en su descarbonización. En principio nosotros el proyecto que tenemos de descarbonización es que básicamente pero básicamente también lo que dice la normativa al respecto. En este sentido nosotros nos tenemos que ceñir a lo que dice la Unión Europea en varios de sus normativas, pero básicamente sobre el año 30 nosotros tenemos que empezar básicamente a no tener básicamente muy poquitos vehículos de combustión. Básicamente la idea es prácticamente tener los mínimos indispensables y básicamente con el tema del hidrógeno estamos hablando de poder llegar a tener entre un 12 y un 14% de la flota. Eso es lo que tenemos en perspectivas, ¿vale? Evidentemente el resto de la flota en un porcentaje muy alto sería vehículo eléctrico y seguimos manteniendo vehículos de gas porque nosotros tenemos una flota de gas que hay en servicio y relativamente nueva. Y a partir de ahí también un poco lo que marque en cada momento también la normativa. Ya digo, hay varias normativas que nos obligan prácticamente a tener, que más se engloban dentro del ámbito, digamos, de las entidades públicas y evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a vehículos limpios o vehículos cero emisiones, todas estas combinaciones y mezclas que hay, pero básicamente la perspectiva que nosotros tenemos es prácticamente sobre el año 2030. Y digo, porque todas estas cosas pueden cambiar y tal, es básicamente poder llegar a tener entre un 12 y un 15% de vehículos de hidrógeno y del resto, evidentemente, el tema eléctrico estaríamos hablando de entre un 30 a un 40%. Seguimos teniendo vehículos de gas y los que nos puedan quedar, vehículos híbridos, que aún tenemos. Lo que sí que tenemos claro es que ya desde hace ya un par de años no compramos ningún vehículo de combustión tradicional. O sea, eso ya se ha acabado. De hecho, ya es muy poco probable que te los ofrezcan, pero eso ya no tenemos y solo hemos comprado alguno cuando hemos visto que no había ninguna solución técnica en ese sentido. Pero básicamente, como alguna otra, bueno, en general todas las administraciones públicas, sobre todo las que dependemos directamente de los organismos públicos, tenemos ese mandato de no tener vehículos, en principio, de combustión tradicional en nuestras flotas desde hace ya prácticamente 2 años, 3 años y evidentemente en estos momentos ya no entra ninguno porque aparte ya es difícil que alguno te lo esté ofreciendo, aunque existe. Y nada más. Estupendo. Josep, nos hemos quedado sin tiempo. Vayan acabando, tiempo excedido, así que lo siento por las preguntas que nos han quedado en el tintero. Lo que está claro es que la tecnología existe, que esto funciona, que falta infraestructuras, que hay que subvencionar las infraestructuras, hay que subvencionar los usos y en este caso hay que ayudar al despliegue de vehículos, porque si no, no hay mercado, no habrá infraestructura y el huevo a la gallina, lo de siempre, nunca saldremos de este círculo vicioso. Os agradezco mucho vuestra participación, os agradezco vuestra atención. Seguimos con el siguiente panel y siguiente concursante. Participante. Gracias.